Buenas noches, hermanos. Pues sean bienvenidos a nuestras pláticas de Cuaresma. Decíamos que íbamos a estar reflexionando durante estos viernes el tema de la pasión de Cristo. El viernes pasado veíamos nosotros el tema del huerto de los olivos. Veíamos toda esta oración que Jesús hizo en el huerto y decíamos, ¿verdad?, cómo Jesús en un momento determinado pues no le gusta lo que está viviendo, ¿no? Veíamos que él se negaba y sin embargo se somete al Padre. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y con eso entonces invitamos a que durante la semana meditáramos cuántas veces hemos sentido este dolor, este sufrimiento como Jesús, para identificarnos con Él, para dejarnos transformar por Él. Y entonces nos quedábamos, ¿verdad?, donde Jesús estaba haciendo la oración, veía a los discípulos, les dijo, ya, pónganse de pie, despierten, porque el que me va a entregar ya llega, ¿no? Y ahí nos quedábamos, ¿no? Decíamos, bueno, ¿y quién va llegando? Bueno, pues vamos a continuar entonces con esa escena. Entonces vamos a leer en el Evangelio de San Mateo del 47, capítulo 26, del 47 al 56, vamos a leer nosotros ahora la siguiente escena de esa del huerto de los olivos, ¿no? Entonces dice, ¿no? Mateo 26, del 47 al 56, ¿no? Que es la continuación de lo que estábamos leyendo la semana pasada. Y dice así, ¿no? Dice, ¿dónde está? 47. Dice, todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo, salve, Rabí, y le dio un beso. Jesús le dijo, amigo, ¿a lo que estás aquí? Entonces ellos se acercaron, le echaron mano a Jesús y le prendieron. En esto uno de los que estaba con Jesús echó mano de su espada, la sacó e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Y le dice entonces Jesús, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñan la espada perecerán. ¿O acaso piensas que no puedo yo pedirle a mi Padre y pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Más, como se cumplirían entonces las escrituras, que así debía de suceder. En aquel momento que dijo Jesús entonces a la gente, contra mí han salido como un salteador y han salido a prenderme con espadas y palos. Todos los días me sentaba en el templo para enseñar y nunca me detuvieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Hermanos, entonces aquí tenemos este episodio, ¿no? De lo que viene después del huerto de los olivos. Entonces aparece precisamente Judas, este personaje, ¿no? Que ahorita no vamos a reflexionar mucho sobre él. La próxima semana vamos a analizar un poco acerca de este personaje, ¿no?, de Judas. Ahí te vamos a decir solamente algunas ideas generales. Dice que Judas llega ahí con Jesús para que lo tomen preso. Entonces podemos ver que detrás de todo esto, si leemos el Evangelio antes, ¿no?, está todo el trato que hacen con Judas precisamente para poder apresar a Jesús. Y entonces dice que Judas llega, y fíjese cómo el Evangelio lo enfatiza. Todavía estaba hablando, o sea, cuando le dice Jesús a los discípulos, ya pónganse de pie, dice, cuando llegó Judas, dice, uno de los 12. Vean cómo el Evangelio hace hincapié en esto, uno de los 12. Quiere decir que entonces el Evangelio dice, este que lo va a entregar no es cualquier hombre, es uno de los 12. Es uno que pertenece a los 12, es uno que pertenece a la comunidad de Jesús, no es cualquiera. O sea, no nada más dice llegó Judas, no, dice Judas, uno de los 12, de tal manera que está enfatizando, el que lo está entregando es alguien que pertenece a la comunidad de Jesús, uno de los 12. Dice, y acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos, ¿no? O sea, como si fuera el líder, ¿no? Ahí va con todos, ¿no? No dice exactamente quiénes sean esos que van en el grupo, que seguramente dice ahí un grupo numeroso, pero seguramente no era tan numeroso, ¿no? Porque si hubiera sido numeroso hubiera hecho un escándalo ahí, ¿no? Todo el mundo hubiera dicho, ¿qué va a pasar, no? Y algo muy interesante es que Judas entra hasta donde está Jesús, con todos, con todo este pequeño grupito de personas que lleva, y nadie le dice nada.
Curiosamente nadie. Porque recordemos que está Jesús ahí en el huerto de los olivos, y ahí está Pedro, Santiago y Juan con él, junto a él, ¿no? Durmiéndose. Y se supone que Jesús dejó afuera del huerto a los otros apóstoles. Y Judas entra hasta donde está Jesús. Quiere decir que Judas llegó primero, vio a los otros que había dejado afuera y no le dijeron nada. Llega frente a Jesús y ahí está Pedro, está Santiago y Juan, medio despertándose, ¿verdad? Pero cuando ven que Judas llega, no dice nada, no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Pues porque conocían a Judas, ¿no? Era uno de ellos, ¿no? O es uno de los 12. Obviamente cuando ven que viene Judas, dicen, ay, llegó Judas, ¿no? Llegó tarde, pero ahí viene, ¿no? Cuando ven que entra al huerto de los olivos, pues va a ver a Jesús. Y ve que viene con un grupito de gente, pues no se le hizo raro de decir, pues son sus amigos, sus compañeros, necesitan un favor de Jesús, ¿no? Como Jesús siempre había estado con la gente, pues los dejaron entrar. Porque si lo pensamos bien, Judas se supone que viene a apresarlo, pues en primer lugar los apóstoles ni siquiera lo hubieran dejado entrar, ¿no? Y que Judas llega hasta adelante, ¿no? Y llega frente a él y hace todo lo que quiere. Porque obviamente los apóstoles confiaban en él, ¿no? Porque Judas es uno de ellos. No es cualquier extraño, es uno de ellos. Y los otros eran extraños, pero lo dejan pasar por Judas, porque Judas está con ellos. Y ahí están. Y entonces entra Judas como si nada, ¿no? Judas como si nada entra hasta donde está Jesús. Y entonces le da una señal, ¿no? Aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Aprendan. Fíjense, aquel a quien yo le dé un beso. ¿Y qué es eso del beso, no? El beso, bueno, pues es un signo. Puede ser un signo de saludo, de amor, ¿no? O sea, como se saludaban, de beso. Y bueno, en aquel tiempo los besos, el besar, ¿verdad?, a alguien, era extendido en el sector judío, ¿verdad?, en la sociedad judía, y era una señal de pertenencia. O sea, ¿con quién se da uno un beso, ¿verdad?, en aquel tiempo? Pues en primer lugar con la familia. Uno saluda de beso a su familia, ¿no? Primero que nada, ¿no? Uno saluda de beso a su familia. Pero también se saludaba de beso, por ejemplo, por deferencia a alguien superior a mí. Entonces yo podía saludar de beso, pues por ejemplo, a un maestro, ¿no? Como Jesús, con sus apóstoles, ¿no? Ellos son sus apóstoles, entonces pues Jesús es su superior, todos saludaban de beso. Es un signo de cercanía, porque acuérdense que el maestro y el discípulo son como si fueran familia, porque se quedan a vivir con Jesús, con el maestro, ¿no? Entonces son como una familia, por eso se saludaban de beso, porque son familia. Y curiosamente uno de la familia que lo va a besar, lo va a traicionar. Entonces la idea del beso es una cosa, si lo pensamos desde ese punto de vista, se supone que yo saludo de beso porque es mi superior, pero porque soy familia de Jesús, ¿no? Y el que es familia lo saluda de beso para traicionar. El que saluda de beso está rompiendo los lazos. Curiosamente, con un beso, que era un signo de familiaridad, un signo de cercanía, con un beso está rompiendo los lazos familiares porque lo está traicionando. Con un beso rompe todo, ¿no? Con un beso termina con todo. Ya no hay nada más que hacer. El beso está destruyendo. Lo que tenía que ser un signo de amor se convierte en un signo de destrucción, de división. Y eso que hace Judas, pues lo hacemos a veces nosotros, no porque demos besos, sino podemos hacerlo nosotros porque a veces nosotros mismos pues rompemos, ¿verdad?, las relaciones de amistad. A veces nos aprovechamos que conocemos a alguien, a veces nos aprovechamos que nos llevamos bien con alguien y nos aprovechamos de esa amistad y nos aprovechamos de esa persona. Es como el beso de Judas, ¿eh? El beso de Judas a veces lo vemos como el beso de la traición, pero no solo es un beso de traición, es el beso de amor y de familiaridad. El beso de Judas, ¿no?, como diciendo me traicionó, no. El beso de Judas es más fuerte porque significa que lo estoy besando porque para mí es alguien que es importante, es mi superior, es mi familia, y con ese beso que se supone que significaba el amor más profundo, el respeto más hondo, ese beso se convirtió en la división más radical. Ese beso se convirtió en la separación más. Convertí el signo de amor en un signo de división, un signo de comunión en un signo de separación. Ese es el problema de fondo del beso, ¿no?, de Judas, que un signo de amor lo destruye convirtiéndolo en un signo de división. Y es lo que hacemos nosotros cuando, en lugar de verdad digo, esta persona me ayuda mucho, en lugar de decir gracias, me aprovecho de ella incluso para ofenderla, ¿no? O me aprovecho de ella para hacerla sentir menos, o me aprovecho de ella para destruirla, ¿no? Así pasa, ¿no? Pero si se llevaban tan bien y ahora ve cómo se están destruyendo, eso es el beso de Judas, ¿no? Porque usé un signo de amor para destruir al otro. Eso es el beso de Judas. No es solamente una traición, porque a veces lo limitamos, es que Judas traicionó. No, el beso de Judas es usar un signo de amor para destruir. Ese es el beso de Judas.
Cuando yo me aprovecho del amor de alguien para destruirlo, el amor de alguien para sobajarlo, el amor de alguien para verle la cara, eso es el beso de Judas. Porque uso el amor para destruir, eso es el beso de Judas. Porque a veces lo vemos nada más como la traición, y no es más que una traición. Usaste lo más valioso, el signo más valioso del amor, del respeto, de la comunión, para destruirlo. Y aparte, pues el beso de Judas lo está usando así para traicionarlo y para señalarle a los demás a quién tienen que arrestar, ¿verdad? Porque dice Judas, ¿no? Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Quiere decir que la gente que iba a arrestar a Jesús no tenía ni idea quién era Jesús. ¿Para qué le da el beso? Pues le da el beso en primer lugar porque es de noche, ¿no? Y si es de noche, pues no distinguen bien las caras. Judas sí sabía quién era Jesús, entonces Judas le da el beso para que digan, ese es el que hay que arrestar. Es una señal, ¿no? Para que la gente no se confunda, por un lado. Y por otro lado es una señal porque seguramente varios de este grupito que iban con Judas ni siquiera conocían a Jesús, ni siquiera lo conocían. O se iban a arrestar a alguien que no conocían. O sea, hay gente que va ahí a arrestar que no tiene nada en contra de Jesús. Van ahí porque los mandaron, pero no tienen nada en contra de Jesús. Ahí está el problema de fondo. Ahí comienza toda la situación difícil. Cuando nosotros ciertamente vamos y a veces hacemos cosas que ni conocemos por qué las hacemos. Y ahí va esta gente, ¿no? Sin pensar, ¿no? O sea, a que bese, sobredece, ¿no? Y ahí va. Y qué curioso, dice, aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Apréndanlo. O sea, en cuanto le dé el beso, apréndanlo. No dice, le voy a dar un beso, vamos a platicar un ratito. No. En cuanto le dé el beso, apréndanlo. Quiere decir que Judas en el fondo tiene miedo. Tiene miedo de Jesús. Porque lo que le urge es que después del beso lo arresten, ¿no? Después de que le dé el beso lo agarren, lo capturen. Judas le tiene miedo a Jesús. ¿Pero miedo de qué? ¿De que lo castigue? ¿Miedo de que le haga algo? No. Tiene miedo porque finalmente Judas, y lo vamos a analizar la otra semana, ¿verdad? Judas en el fondo, pues Judas quiere a Jesús, ¿no? Y sabe que en alguna de esas a lo mejor pues se raja a la mera hora. Por eso dice, en cuanto le dé el beso lo agarran, o sea, porque si no se lo llevan, pues en una de esas yo soy el primero que se arrepiente, ¿no? A lo mejor en una de esas soy el primero que digo, no, pues déjenmelo, mejor no lo traicionamos, ¿no? O sea, quiere decir que Judas tiene miedo de Jesús porque él mismo se puede arrepentir. O sea que Judas en el fondo sí es un traidor, ¿verdad? Usa signos de amor para traicionar, pero también Judas hace ver la importancia de que siente algo por Jesús. Claro, pues si ha caminado con Jesús durante más de 2 años, eso es lo que siente algo por Jesús, ¿no? Eso es lo que es un maestro, eso es lo que lo tiene aprecio, ¿no? Y por eso dice, pero lo agarra, como diciendo, ya después se lo llevan, o sea, no quiero tenerlo porque me puedo arrepentir, ¿no? Eso es una escena muy dura, si lo pensamos bien, no solamente porque lo traiciona, no solo porque lo arrestan, sino también es un golpe duro para Judas, ¿no? Y lo vamos a ver porque el Evangelio de San Mateo es el que nos narra precisamente que se ahorca, ¿no? El Evangelio de San Mateo no es el que narra que se ahorca, ¿no? Entonces tenemos que analizar esta idea, ¿no? Pues aquí comienza todo, lo aprenden, lo agarran, o sea, no lo dejen. Y entonces le da el beso, dice, al instante se le acercó y le dijo, salve Rabí, y le dio un beso. Y entonces saluda a Jesús, antes del beso lo saluda, ¿no? Le dice salve, salve pues es un saludo de aquel tiempo entre los romanos, no salve, ¿no? Incluso lo usamos nosotros en el Ave María, ¿no? Cuando decimos Dios te salve María, o sea, Dios te salve María, quiere decir Dios te saluda María, ¿no? Porque algunos creen que dice Dios te salve porque Dios viene a salvar a la Virgen. No, ese Dios te salve no es del verbo salvar. Dios te salve significa Dios te saluda, María. Dios te saluda, ¿no? Salve es un saludo entre los romanos, ¿no? Entre el pueblo latino. Entonces salve es un saludo, punto, ¿no? Es un saludillo. Salve Rabí. Y Rabí quiere decir maestro. Entonces lo está llamando maestro. Lo está saludando como su maestro. Curiosamente, si nosotros viéramos antes, ¿no? Si nosotros viéramos antes, cuando Judas estaba en la última cena, ¿no? En el versículo 22, uno lo llama maestro, lo llama Señor, o sea, reconoce su superioridad como Señor, casi al nivel de Dios, ¿no? Y cuando lo va a traicionar, no le dice Señor, le dice Rabí, le dice maestro, o sea, le reconoce que él es el maestro, pero no lo reconoce como Señor. Quiere decir que él mismo sabe lo que está haciendo, ¿no? Está traicionando. Y entonces no lo puede poner al nivel del Señor. ¿Cómo voy a traicionar yo al Señor? Estoy traicionando al maestro, pero no al Señor. O sea, el cambio de vocablos, que a lo mejor a veces pasa desapercibido, es muy interesante, ¿no? Porque mientras que la última cena le dice Señor, ¿no? Reconoce su grandeza, ¿no? Es como si fuera, reconoce en cierto sentido su divinidad, el Señor, porque solamente se le llama Señor a Dios.
Cuando lo va a apresar, le dice salve, rabí, no le dice Señor, maestro, ¿no? Maestro. O sea, se queda al nivel de maestro, ¿no? Se queda al nivel solamente de lo meramente humano, ¿no? Al nivel de un maestro, de un personaje más en la historia, pero no del Señor. Salve, maestro, no le llama igual. Sabe perfectamente que lo que está haciendo está mal, ¿no? Y entonces de inmediato le dice rabí, ¿no? Rabí, punto, ¿no? Rabí. Y entonces Jesús, ¿verdad? Vemos cómo le contesta, ¿no? Dice, amigo, a lo que estás aquí. Primero le dice amigo. Algunos autores dicen, bueno, le llama amigo porque es una ironía de Jesús, porque hay parábolas donde le dice amigo en ironía, ¿no? Como cuando la parábola esta de cuando les va repartiendo, les va pagando lo mismo, ¿no? A los que llegaron al final que al principio, ¿no? Y cuando los del principio, ¿verdad? Dice, es que estos trabajaron 1 hora y le diste lo mismo que a nosotros. ¿Y qué le contesta el dueño? Amigo, no te hago ninguna injusticia, eso quedamos, ¿no? Si yo le quiero dar lo mismo al que llegó al último que a ti, ¿cuál es el problema? Entonces, amigo, ahí se ve como una ironía, ¿no? Como diciendo, no me molestes, ¿no? Y podría ser aquí una ironía de Jesús, como diciéndole amigo, pero también puede ser un signo de amistad de Jesús, o sea, como diciendo amigo, ¿verdad? Es decir, pues, si vienes a entregarme, bueno, pues el que rompe la relación, pues eres tú eres mi amigo. El que quiere dejar de ser mi amigo eres tú. El que está traicionando eres tú. El que me está entregando eres tú, amigo. O sea, tú eres el que rompe la relación. Tú eres el que no quieres estar conmigo, amigo. Y entonces le dice, a lo que estás aquí, o a qué has venido. Y esto es una cosa muy compleja, porque dentro de la Biblia, usted lee la Biblia, ¿verdad? A qué has venido o a lo que has venido, es muy difícil. ¿Qué quiso decir Jesús con ese a qué has venido? Y entonces los estudiosos dicen que a qué has venido tiene 3 interpretaciones. Primera de ellas, a qué has venido significaría que le estarían pidiendo a Judas una razón de para qué vino, ¿no? Como si se sorprendiera que llegó Judas, ¿no? ¿A qué has venido? Como diciendo, pues ya te habías ido. ¿A qué has venido? ¿A qué viniste, no? ¿Qué hubo, no? ¿Qué haces aquí? Pues ya te habías ido, ya te habías despedido de todos. Esa puede ser la primera, ¿no? Como que se sorprendió porque llegó Judas. La segunda se podría entender como una admiración, ¿no? Como una sorpresa, ¿no? Como diciendo, ¿con qué a esto has venido, no? O sea, expresarme, ¿no? Porque está la gente ahí, ¿con qué esto has venido? Como la sorpresa, ¿no? Amigo, ¿con qué esto has venido? O bien, dicen algunos, no, más bien podría también entenderse como un mandato. A esto has venido, o sea, veniste a apresarme, pues órale, no, llévame. Basta, no esperemos más cosas, no esperemos otras circunstancias, a lo que has venido. No, puede significar las 3 cosas. La sorpresa porque ve a Judas, puede significar, ¿verdad? Como la admiración de veniste a apresarme, o un mandato, a esto veniste, pues órale, ya llévame. En griego es muy complicado saber qué quiso decir Jesús exactamente. Cualquiera de las 3 se puede traducir, ¿no? Como sorpresa, como admiración porque vienen a apresarlo, o como mandato, llévame preso, órale, arréstame, ya, como vas. Cualquiera de las 2, porque no tiene, el griego no es muy claro ahí, ¿no? Entonces se puede traducir y se puede entender de las 3 maneras, ¿no? Pues para que ustedes lo vean. Pues la que usted quiera escoger, pues la puede escoger, no pasa nada. Y entonces dice que en ese momento, cuando se dan cuenta, entonces los apóstoles por fin caen en la cuenta de que vienen a apresar a Jesús. Bueno, entonces ahí ahora sí ya se dieron cuenta. Entonces dice, uno de los que estaba con Jesús echó mano de su espada, no nos dice quién, ¿no? El Evangelio de Juan dice que fue Pedro, pero San Mateo no dice quién, ¿no? Entonces dice, uno de los que estaba con Jesús sacó su espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, ¿no? Se llevó la oreja. Sacan la espada, qué curioso, ¿no? Los apóstoles traían espadas. Pues se supone que estaban en la última cena, no estaban en la cena de Pascua. ¿Qué hacían con una espada? Pues estaban ahí para cenar, no iban a la guerra, iban ahí. Pero obviamente pues es un reflejo de aquellos tiempos, ¿verdad? Porque Jesús iba caminando caminó para llegar a Jerusalén, obviamente días antes, pero la gente llevaba espadas para defenderse, porque en los caminos había asaltantes, entonces se tenían que defender. Y seguramente estos pues salieron con sus espadas como sin nada, ¿no? Sin imaginar para qué las iban a usar, ¿no? Entonces de inmediato empieza ahí la trifulca y le cortan al siervo. Y fíjense, dice al siervo, con artículo, el siervo. No es cualquier siervo, es el siervo del sumo sacerdote, o sea, el representante,
es como si lo estuvieran haciéndoselo al sumo sacerdote. Le cortaron la oreja. ¿Y qué significa que le corten la oreja? ¿Por qué la oreja? La oreja pues es un signo de vergüenza, una vergüenza que dura para siempre, ¿no? Y más porque se creía, ¿verdad?, que en aquel tiempo pues el oído, ¿verdad?, del sumo sacerdote pues representaba parte de su consagración. Es como si le cortara la oreja, como diciendo, a partir de ahora el sumo sacerdote no sirve porque ya no está consagrado. Bueno, no era el sumo sacerdote, era su siervo, era su representante, pero es una imagen de decir que el sumo sacerdote ya no tiene el poder de antes. Por querer entregar a Jesús pierde su poder. Por querer entregar a Jesús pierde su fuerza, pierde su privilegio, pierde todo. Le corta la oreja. Le corta la oreja para decir, se ha perdido todo. Pero Jesús de inmediato, ¿verdad?, dice, a ver, calmados, ¿no? Calmados. O sea, de inmediato Jesús dice, a ver, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñan la espada, a espada perecerán. O piensan que no puedo rogarle a mi Padre y me pondré a mi disposición 12 legiones de ángeles, pero se tienen que cumplir las escrituras. O sea, Jesús de inmediato rechaza, uno, la violencia. Jesús no viene a la violencia. Jesús no viene a ser guerrero, ni guerrillero, ni a levantar una revolución. Jesús viene a traer la liberación. Guarda tu espada, guarda tu espada. Y fíjese cómo lo que le pide Jesús, no solamente le dice, vuelve tu espada a su sitio, como diciendo, guárdale y ya, no. Da una razón. Porque todos los que empuñan la espada, a espada perecerán. O sea, Jesús no solamente le está pidiendo a los apóstoles que sean personas de paz. Lo que le está pidiendo es que guarde la espada, no solamente para que sean pacíficos, sino por otra razón más. Dice, porque el que empuña la espada, a espada muere. Es decir, Jesús está en contra no solamente de la violencia de los apóstoles, está en contra del círculo de la violencia, ¿no? Porque ahorita tú matas a uno y al rato los otros, porque lo mataste, te van a querer matar a ti, ¿no? Y es la historia de una venganza sin fin. O sea, Jesús lo que no quiere, Jesús no solamente está optando por la paz, está pidiéndole a los apóstoles, le está suplicándole a los apóstoles, no solo que no sean violentos, sino que rompan el hilo de la violencia, ¿no? El círculo de la violencia. Y eso lo vemos aquí, ¿no? Que fulano mató a tal, y al rato la familia de ese fulano que mató, va y mata al otro, ¿no? Y luego la familia de ese va y mata al otro, ¿no? Es un círculo infinito de violencia, ¿no? Es un círculo. Entonces por eso le dice Jesús, el que mata espada, espada se muere. O sea, rompe con la violencia. O sea, no solamente tienes que ser pacífico, tienes que romper los círculos de la violencia. Cristo no viene a generar más violencia, Cristo no viene a ser más violento, al contrario, viene a darle sentido a la vida. El reino de los cielos es de los que practican la paz, pero la paz no significa solamente no hacer nada malo o no ser violentos, sino romper con el círculo de la violencia, invitar a que el otro no siga siendo violento. Eso es el reino de los cielos, ¿no? Por eso lo dice las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que practican la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, o sea, el que realmente no solamente vive en la paz, practica, hace que los demás vivan la paz, hace que los demás se reconcilien, hace que los demás dejen la lucha de la violencia. Eso es el bienaventurado. El discípulo no es solamente el que no hace la guerra, el discípulo es el que ayuda a que no se haga guerra. Él mismo no solamente no hace guerra, se mantiene en paz, sino ayuda a que los demás no sean violentos, ¿no? Guarda la espada. Fíjese cómo Jesús le dice a sus apóstoles, cálmense, está consciente de lo que va a pasar. El trago amargo, lo veíamos la semana pasada, fue en el huerto de los olivos. Padre, aparta de mí este cáliz. Ahorita Jesús ya está convencido, fíjense, ya no es el Jesús de la semana pasada. El Jesús de la semana pasada se cayó, ahí estaba, ¿verdad? Llorando, ¿verdad? Estaba ahí sufriendo, ¿verdad? Padre, aparta de mí, con miedo. Aquí Jesús ya no tiene miedo. Lo que decíamos, ¿no? Jesús vence todo, vence el miedo, vence la apatía de sus discípulos que están dormidos, vence el silencio de su padre que no le contesta nada, vence todo. Y ahí está seguro de sí mismo. Guarden su espada, punto. Jesús acepta lo que le toca. ¿Tenía miedo? Pues sí, pero ya lo superó después de hacer su oración, después de saber que aquí estaba su padre, aunque no le contestaba, el silencio más absoluto. Sabe que ahí está su padre, sabe que sus apóstoles no van a reaccionar, ¿verdad? Pues los vence todo y dice, ya aquí estoy, lo que toca. Es inevitable, pues lo que toca, ¿no? Ya guarden su espada, dejen de hacer tanto show, ¿no? Punto. Ya vamos a lo que sigue. A veces nosotros no somos como Jesús, porque a veces nosotros somos como los apóstoles, le sacamos la espada y queremos solucionar las cosas, no queremos aceptar las cosas que nos pasan. Pues a veces hay que seguir adelante. A veces queremos negar las cosas,
No porque los apóstoles sacaron ahorita la espada significa que Jesús no va a morir, no. Lo que sigue, hay que seguir con la vida, ¿no? Jesús es consciente de lo que tiene que hacer. A veces también nosotros, ¿verdad?, tendríamos que ser como Jesús y decir, pues ahorita me toca esto, ¿no? Ya no tiene solución, ¿no? Sí, a lo mejor es doloroso, a lo mejor es triste, pero pues tenemos que seguir con nuestra vida. A veces nosotros queremos poner obstáculos y sacar la espada y decir, no, todo tiene remedio. A veces las cosas ya no tienen remedio. A veces ya sabemos lo que hicimos, a veces ya sabemos que la regamos, a veces ya sabemos que todo está mal. Pues tenemos que aceptar las consecuencias. Pero a veces no queremos aceptar las consecuencias. Queremos que las cosas se hagan como según nosotros decimos que deben de ser. Y no aceptamos las consecuencias. Jesús está disponible a lo que el Padre quiera. Y órale, adelante. No se resiste, sigue adelante en el proyecto. En cambio, los apóstoles no, se rebelan y no quieren. A veces somos así. ¿Cuántas veces hemos sacado la espada? Precisamente para no aceptar las cosas. Y a veces, por ejemplo, no aceptamos un ejemplo, ¿no? No aceptamos que un familiar murió. Pues la vida tiene que seguir, ¿no? Y hay gente que guarda luto 1 año, 2 años, saca la espada de su dolor y dice, no es que se murió mi hijo, no es que se murió mi mamá, y no quiere salir adelante, ¿no? Pues hay que seguir la vida. Yo sigo aquí, pues tengo que aprovechar mi vida, ¿no? Yo tengo que seguir, no puede ser que porque se murió ya toda mi vida se destruyó, ya no hay nada. No, pues sí me duele, tengo que acostumbrarme al proceso, ¿no? Pero tengo que seguir. Pero hay gente que saca la espada y dice, no, yo sigo con mi luto, porque para mí mi hijo, ¿verdad?, o mi mamá, o quien sea, ¿verdad?, es lo más valioso y sin él mi vida no tiene sentido, ¿no? Hay gente que dice, se murió y bueno, y toda la familia que tiene alrededor ni la toma en cuenta, ¿no? Mamás que tienen 4 hijos, se murió uno y tiene 3, pero esos hijos no valen. ¿Cómo no van a valer? Entonces, ¿qué son esos hijos que tiene ahí, no? ¿Qué son los hijos que tiene delante de ellos? Hay que valorarlos. No saques la espada, valora lo que tiene, ¿no? Lo que sigue, tienes una misión. Si tú no te has muerto es por algo, ¿no? Sigues con tu misión, sigues con lo que te toca, sigues con lo que te corresponde. Con lo que sigue, basta. Tienes que seguir adelante, tienes que continuar, no tienes que rendirte, ¿no? Es que me metí en un problema, bueno, por mi modo, tengo que afrontarlo, ¿no? Pero hay quien quiere sacar la espada para darle vueltas, para lo que sigue, hay que afrontar las cosas. Hay que ser responsable, ¿no? Es lo que sí. Jesús no saca la espada, mete la espada, ¡pum! Pero eso sí, antes de que se lo lleve, le echa en cara su hipocresía, ¿no? Dice, en ese momento le dijo a la gente, como a un salteador me han venido a prender con espadas y palos. Todos los días yo me sentaba en el templo para enseñar y nunca me detuvieron. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Fíjense, antes de que apresen a Jesús, Jesús les dice sus verdades, ¿no? Dice, a ver. Ahorita que estamos en lo oscurito, ¿verdad?, en la noche, aquí en un huerto, ¿verdad?, sin que nadie vea nada, ahora sí me vienen a apresar. A ver, ¿por qué no me apresaron ahí en el templo? Todos los días estaba en el templo, ¿no? Todos los días estaba ahí predicando. Y resulta ser que ahí no fueron a apresar. Y no solamente vienen a apresarme, dicen, vienen a apresarme con espadas y palos. O sea, como si fuera un ladrón, como si fuera un delincuente, un ser peligroso. Pues, ¿qué he hecho, no? O sea, si vienen a apresarme, pues llévenme. Pero a ver, ¿por qué con espadas? ¿Por qué con palos? O sea, como diciendo Jesús, a ver, fíjense bien lo que están haciendo. Primero, son los hipócritas. Porque si de verdad me querían apresar, pues me hubieran apresado en el templo, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron en el templo? ¿Por qué aquí en lo oscuro cuando nadie ve nada? ¿Por qué aquí a escondidas? Pues es hipocresía, ¿no? Claro, porque le tenían miedo a la gente, ¿no? La gente hubiera dicho, no se lo lleven, ¿no? La gente lo hubiera defendido, yo qué sé. No se iban a arriesgar a eso, ¿no? Hubiera habido una revuelta ahí terrible. Entonces no lo hacen a la luz del día porque les puede ir mal. Quiere decir que si lo están haciendo de noche es porque están haciendo mal, ¿no? Si lo están haciendo a escondidas y no en público es porque no convenía que me hubieran apresado. Ustedes me están apresando en la noche porque saben perfectamente que están haciendo mal. Somos hipócritas. Fíjense lo que está diciendo Jesús, no son hipócritas, porque están haciendo las cosas a escondidas. Porque si lo hicieras a la luz del día, no lo hubieras hecho. Y con espadas y palos, como si fuera un ladrón, pues ¿quién soy o qué? O sea, ¿soy un ladrón? O sea, tan bajo he caído, o sea, de ser un gran maestro, ahora soy un ladrón. Qué hipócritas son, ¿no? ¿Hasta dónde se rebajan? O sea, en el fondo Jesús le dice, a ver, pues,
está bien que me apresen, o sea, no pasa nada, me voy a ir con ustedes, pero me van a apresar como ladrón y en la noche, que ustedes están mal, ¿no? Entonces en el fondo dice Jesús, o como diría el Apocalipsis, ¿no? Son frías o calientes, pero si son tibios yo los vomito, ¿no? O sea, sé testimonio, o sea, si estás en contra, pues de frente, pero no hay escondidas, ¿no? No hay ocultos sin que nadie se entere, ¿no? Di las cosas de frente, no seas hipócrita, ¿no? Y entonces sí, lo apresan y dice que todos los discípulos huyeron, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Huyen. Y se invierten los papeles. Porque en el huerto de los olivos Jesús iba y venía, estaba en movimiento, ¿no? Iba con su padre, regresaba con los apóstoles. Y los apóstoles dormidos, sin moverse. Y ahora Jesús está ahí fijo, lo agarran y los apóstoles se mueven. Ahora los que se ponen en movimiento son los apóstoles, ¿no? Son ellos los que se invierten el papel y ahora sí se huyen, ¿no? Porque no quieren estar ahí, ¿no? Y entonces desaparecen. Y entonces lo llevan, ¿verdad? Precisamente con el sumo sacerdote. Y entonces dice, los que lo prendieron llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, donde estaba reunido con los escribas y los ancianos. Entonces de inmediato, ¿dónde lo llevan? Con el sumo sacerdote Caifás, ¿no? Que era su momento. Pero fíjese, ¿con quién va Jesús? Dice, es llevado ante los sumos sacerdotes, ante el sumo sacerdote, que era la autoridad más importante del momento. El sumo sacerdote era el que dirigía toda la vida religiosa y política del momento, políticamente religioso, ¿no? O sea, era un gran personaje. Por lo tanto, quiere decir que el que va a enjuiciar a Jesús no es cualquier personaje, no es cualquier sacerdote, no. El sumo sacerdote, la mayor autoridad religiosa del momento y política, porque obviamente el sumo sacerdote siempre estaba en contacto con el gobernador, en este caso con Pilato. O sea, es un personaje muy importante, ¿no? Y entonces lo llevan, dice, ante el sumo sacerdote, dice, donde estaban reunidos además los escribas y los ancianos. Entonces, en primer lugar, los escribas. ¿Quiénes son los escribas? El poder ideológico, ¿no? Y los escribas son los teólogos, podemos decir, ¿no? Los estudiosos de las escrituras, los estudiosos de la Biblia, ¿no? Esos son los que están ahí. Y los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Y los ancianos son el poder económico. ¿Quién va a enjuiciar entonces a Jesús? O sea, no solamente hay que pensar en los personajes, sino lo que representan esos personajes. Jesús va a ser enjuiciado, y ¿quiénes son los jueces? Primero el sumo sacerdote, la autoridad religiosa más importante del momento. Entonces, ¿quién va a condenar a Jesús a muerte? La religión, la autoridad religiosa. Segundo lugar, ¿quién va a condenar a Jesús? Los teólogos, los grandes estudiosos. Tanto estudio para nada, terminaron enjuiciando, no al Hijo de Dios. Y el poder económico, los ancianos. Los ancianos son el poder económico. Quiere decir que entonces los ancianos, este poder económico, son los que van a enjuiciar a Jesús. Son esos. Fíjense bien, son ellos los que van a... Quiere decir que Jesús ha tocado fibras sensibles. Ha tocado el ámbito religioso y político, sumo sacerdote. Ha tocado el ámbito intelectual, los escribas. Y ha tocado el ámbito económico, los ancianos. Ha tocado todo. ¿Por qué van a condenar a Jesús a muerte? Porque no les conviene políticamente, porque no les conviene teológicamente, porque no les conviene económicamente. San Mateo está diciendo algo muy importante. ¿Quién enjuicia a Jesús? El poder político y religioso, el poder intelectual y el poder económico. Eso es lo que Jesús ha incomodado. Ese es el problema. O sea, uno dirá, bueno, pero ¿por qué quieren matar a Jesús? Pues porque ha tocado todo eso. Ha contradicho cosas religiosamente hablando. Ha contradicho cosas intelectualmente hablando que no les favorecía a ellos. Ha contradicho el poder económico. De hecho, hay estudios que dicen que justamente en esa Pascua, cuando Jesús estaba ahí, no hubo tantos peregrinos como otros años. Y algunos dicen fue por la predicación de Jesús. O sea, Jesús, de cierta manera, atacó el poder económico, atacó el poder del templo económico, ¿no? Y bueno, si atacas el poder económico, pues eres un enemigo, ¿no? No importa que anuncies el reino, no importa que cures enfermos, eso no nos importa. Si tú vienes a poner en entredicho nuestras enseñanzas, si tú vienes a poner entredicho la economía del templo, tú eres un enemigo.
Esa es la razón por la que Jesús va a ser condenado a muerte, ¿no? Finalmente, porque atacó la economía del templo, ¿no? Porque bajaron sus ingresos, ¿no? Y si bajan los ingresos, bueno, pues entonces es un enemigo público, ¿no? Y además ponen en entredicho cosas que se han enseñado y Jesús viene a cambiar la enseñanza. Eso es un peligro, está cambiando todo, ¿no? ¿Qué hay que hacer con alguien que ataca la economía? ¿Qué hay que hacer con alguien que pone en entredicho lo que hemos enseñado desde siempre? Pues hay que matarlo. Y lo van a matar, lo van a condenar a muerte. Fíjense cómo el Evangelio de San Mateo, de manera muy sencillita, ¿verdad? La descripción que hace está diciéndonos quiénes son los que van a condenar a Jesús y en el fondo cuáles son los intereses detrás de todo esto, ¿no? ¿Quiénes son los que quieren condenar a Jesús? Y entonces sigue, ¿verdad? Bueno, el versículo 58 habla de Pedro, no vamos a hablar ahorita de Pedro, vamos a saltarnos al versículo 59. Dice, los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero, el Sanedrín que se supone que es el consejo que dirige la vida del pueblo religiosamente hablando, ahí están todos, ¿no? Andaban buscando un falso testimonio en contra de Jesús. O sea, que lo quieren condenar a muerte, pero no tienen argumentos. ¿Cuáles son sus argumentos? Decíamos ahorita, ¿por qué quieren condenar a Jesús a muerte? Porque tocó sus bolsillos, ¿no? El templo, ¿no? El dinero, la economía. ¿Por qué quieren condenar a Jesús? Porque ha puesto en entredicho lo que ellos anuncian, ¿no? Pero eso no son pretextos para matar a alguien. Y entonces dice, andaban buscando un falso testimonio. O sea, la única manera de matar a Jesús es con un falso testimonio. O sea, ellos no tienen ninguna palabra, ningún argumento para declarar la muerte de Jesús. Jesús va a morir, dice, quieren matarlo por un falso testimonio. Va a morir por un falso testimonio, no va a morir porque se lo mereciera, por un falso testimonio. Y a veces también nosotros podemos condenar a muerte, no a Jesús, sino a alguna persona, ¿verdad? Y no le hablamos, y a veces por cosas que son falsas, ¿no? No por cosas que son verdaderas, sino por falsas, como los sumos sacerdotes que buscaban cosas falsas. Y entonces dice el Evangelio de San Mateo, y no lo encontraron. O sea, por más que buscaban inventarle cosas, no nos dice qué cosas, ¿no? Por más que querían inventarle cosas, no encontraban. Le decían, pero no encontraban. O sea, peor todavía, no solamente vas a levantarle falso testimonio, ni siquiera echando mentiras podían. O sea, no hay manera. Dice, y no encontraban nada a pesar de que presentaban falsos testigos. Dice, hasta que al fin encontraron dos que dijeron, y entonces viene aquí el testimonio. Este dijo, yo puedo destruir el santuario de Dios y en 3 días edificarlo. Y obviamente esto es muy interesante porque si ustedes leen el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Marcos dice, yo puedo destruir el santuario de Dios en 3 días y edificarlo. Y luego San Marcos dice, pero ni así lo lograron. O sea, ni ese testimonio logró nada. Pero San Mateo no dice nada. San Mateo da a entender que estos dos testigos dieron en el clavo de todo. Si ustedes leen el Evangelio de San Mateo y luego de San Marcos, esto nunca aparece en el Evangelio de San Marcos o de San Mateo, ¿eh? San Mateo nunca dice, Jesús nunca vemos que diga, yo puedo destruir este santuario y en 3 días lo edifico. Eso no está en el Evangelio de San Mateo. Pero si leen el Evangelio de Juan, sí viene eso. Quiere decir que este dicho de yo destruiré el santuario de Dios o el templo de Dios y en 3 días lo edificaré, seguramente Jesús sí lo dijo, en algún contexto, ¿no? Y que ese es uno de los contextos con el cual lo acusaron de muerte. Pero fíjense que San Mateo no dice que no se ponían de acuerdo, sino da a entender que este es el meollo del asunto. ¿Y cuál es el meollo del asunto? Dice, destruyan el templo y en 3 días lo reconstruiré. Fíjense, San Mateo es muy fino en esto, porque está diciendo que entonces una de las acusaciones más fuertes contra Jesús es destruir el templo. Y ciertamente Jesús destruyó el templo, porque lo destruyó económicamente, ¿no? Lo que ahorita decíamos. O sea que la acusación contra Jesús aquí no es tanto que Jesús destruya el templo y lo reconstruya. Lo que está diciendo es, Jesús quiere destruir el templo, Jesús quiere destruir la institución, Jesús quiere destruir todo lo que hemos construido. En el fondo San Mateo no dice nada, no dice que este no fue un argumento válido, sino San Mateo da a entender que es válido, porque en realidad lo que Jesús vino a hacer es destruir el templo, no físicamente, a destruir el templo, por un lado, decíamos, económicamente hablando, pero también ha destruido Jesús el templo en el sentido de la estructura. Jesús, cuando empieza a anunciar el reino, lo que quiere anunciar con el reino es que hay que quitar las estructuras falsas.
lo que no te lleva a Dios. A lo largo de toda su predicación, Jesús fue enseñando eso, fue destruyendo, por así decirlo, el templo, ¿no? No físicamente, no, espiritualmente, ¿no? Porque Jesús curaba en sábado, haciendo ver que la idea del sábado de cumplir leyes por cumplir leyes no era el camino. Ese no era el camino de salvación. No era solamente cumplir leyes. El sábado era un día de libertad, de felicidad, de alegría, de encuentro con Dios. ¿Cómo alguien enfermo se puede encontrar con Dios? No puede. Jesús vino a enseñar que el camino real es liberarse. Pero si tú empiezas a decir que ya no hay que cumplir el sábado, si tú empiezas a decir que no hay que cumplir todas las leyes, pues tú estás destruyendo el templo. Y si tú vienes a destruirnos el templo, vienes a destruirnos lo que nos hemos esforzado en construir, y todo se nos viene abajo, entonces hay un problema de fondo, porque tú te vuelves un peligro, ¿no? Y eso que Jesús hizo también no lo podemos hacer nosotros. A veces nosotros no nos conviene lo que dice Jesús, a veces construimos ciertas cosas, ¿no? Es que yo quiero hacer esto, quiero hacer otro, y cuando Jesús me cuestiona, decimos, no, aquí no entra Jesús, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, yo construyo mi vida religiosa, voy a misa el domingo, hago mi oración en la noche, ya, ese es tu templo. Tu vida religiosa se limita a una misa del domingo y a tus oraciones. Y el día que Dios te dice, ¿verdad? A ver, tú tienes que comprometerte más, ¿no? Tú tienes que ayudar, o tú tienes que orar más, o tú tienes que comprometerte más aquí, o ser más solidario aquí. Y decimos, no, a mí no me vengan a decir que tengo que comprometerme, ¿no? Porque el templo se te cae, ¿no? El templo se te destruye. Jesús viene a destruir el templo, o sea, Jesús viene a mover los cimientos de nuestras estructuras. A veces nosotros somos muy comodinos religiosamente hablando y decimos, ya estoy acostumbrado a hacer esto, no me pidan más. Y el día que Jesús me pide más, pues se me destruye el templo, ¿no? El templo se me viene abajo y digo, pues ya no puedo. Jesús, no inventes, ¿por qué me pides eso, no? Ese es Jesús. Santa Teresa de Jesús, cuando le dicen que tiene que reformar el Carmelo, pues eso es destruir el templo. Santa Teresa de Jesús era una monja, ¿verdad? Que vivía muy comodina, ¿verdad? Muy tranquila ahí. Cuando Dios le pide que reconstruya el Carmelo, que le dé una nueva estructura, porque estaban verdaderamente adormecidos en su vida de fe, pues eran congregación, porque eran congregación, pero era como un lujo. Y Santa Teresa entonces dice, hay que reconstruirlo. Santa Teresa te deja mover, ¿no? Dejó que le destruyera el templo de su comodidad y empieza una reforma, ¿no? Y la gente, las hermanas la criticaban, ¿no? Muchas la criticaban. Unos se fueron con ella, pero la mayoría la criticaba. Ay, ¿cómo va a reformar el Carmelo? Ay, si así estamos también. Pues sí, porque Santa Teresa les movía, ¿no? Destruía el templo de su comodidad religiosa, ¿no? Destruía el templo de su comodidad, ¿verdad? En la que no se querían ya comprometer a nada. Pues estar de religiosa y con sirvientes y todo, bueno, pues no se comprometían a nada. Cuando Santa Teresa se deja mover por Jesús, ¿verdad? Por la llamada de Dios, y empieza a reformar, la gente inmediatamente la criticó porque él estaba destruyendo su propio templo, ¿no? Eso es destruir el templo. Digo, no la condenaron a muerte, pero por lo menos sí se burlaron de ella, ¿no? Sí la señalaron, sí le hicieron ver su suerte al principio. La vida de religión, de la fe, no nada más es llevarla ahí más o menos con lo que podemos, ¿no? La vida de fe es sobre todo un compromiso, y a veces es destruir el templo. A veces construimos nuestro templo, ¿no? A veces decimos, así soy yo, así me gusta hacer las cosas, yo con esto que hago es suficiente, y mejor Dios quiere otra cosa de mí. Y a veces no queremos hacer lo que Jesús quiere, ¿no? No destruye el templo. ¿Y qué es más fácil? Condenarlo a la muerte, ¿no? O sea, no escucharlo, ¿no? Escucharlo, no, eso no, es para algunos, para mí no, ¿verdad? Y ponemos oídos sordos, ¿no? Y decimos, no, esto no es para mí, el Señor no me lo puede pedir a mí. Que se lo pidan los pecadores, a mí que no me lo pidan. La destrucción del templo. ¿Cuántas veces cae en nuestra vida esa destrucción del templo, ¿no? Y entonces, dice, se levantó el sumo sacerdote y le dijo, ¿no me respondes nada? ¿No estás viendo todo lo que atestiguan contra ti? O sea, y dice, y Jesús se quedó callado. Eso es incómodo, ¿no? Porque si te están diciendo mentiras, porque pues, decían que todos son mentiras, pues mínimo yo me defiendo. Si están acusándome de mentiras, lo mínimo que puedo hacer yo, ¿qué es? Pues defenderme. Jesús debió de haber dicho, oye, bola de mentirosos, ¿verdad? Todo lo que están diciendo es mentira, nunca pasó así, ¿no? Pero Jesús, callado. Jesús no dice nada. Jesús se queda callado.
Jesús no dice nada, Jesús prefiere quedarse callado, no decir nada, y eso obviamente incomoda a todo el mundo, ¿no? Porque el sumo sacerdote, verá, cuando le dicen todo eso, pues están tratando como de violentar a Jesús, ¿no? Están tratando de hacerlo enojar para que él diga algo y con lo que Jesús diga lo puedan acusar, porque si no se dieron los testimonios, pues hay que ver qué dice Jesús. Pero Jesús no dice nada. Por un lado, si Jesús no dice nada, ¿qué significa? Que Jesús no diga nada significa que Jesús está tranquilo, que Jesús no se deje incomodar por las mentiras. Nosotros nos dicen una mentira y nos enojamos, ¿no? Y queremos defendernos. Jesús se queda callado, porque Jesús solamente habla cuando hay verdad en las palabras. Si todo lo que se está diciendo es mentira, Jesús no pronuncia palabra, porque Jesús no va a discutir mentiras. Él es la verdad, y si Jesús es la verdad, solamente hablará cuando la verdad esté enfrente de él. Cuando haya mentiras, no va a decir nada. Por eso Jesús se queda callado, ¿no? Porque representa que Jesús no quiere saber nada, no tiene palabra que decir con alguien que dice mentiras. Punto. Jesús no va a hablar cuando hay mentira. Jesús habla cuando está la verdad. Cuando está la mentira, Jesús se queda callado. Punto. No dice nada. Entonces el sumo sacerdote, ¿verdad? No entiende, ¿verdad? Porque guarda silencio, ¿no? O sea, no declara nada, no dice nada. Jesús no dice nada, se queda así, ¿no? Todas las preguntas que le hacen, que le imputan, nada. Y entonces el sumo sacerdote, usando su poder como sumo sacerdote, ¿verdad? Porque el silencio de Jesús lo desarma, se ve obligado a hacer una pregunta que nadie se había atrevido a hacer, ¿no? Y lo conjura por Dios, ¿no? Porque el Evangelio de San Mateo lo dice, ¿no? Ya lo perdí, bueno. Dice el Evangelio, ¿no? Dice, enseguida el sumo sacerdote le dijo: yo te conjuro por el Dios vivo, que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces lo conjura, como diciendo: yo soy el sumo sacerdote, te ordeno que lo digas, ¿no? Tú eres yo te conjuro por el Dios vivo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, es lo que está preguntando. O sea, como Jesús no dice nada, dice: a ver, pues yo te conjuro, o sea, me tienes que contestar porque yo soy el sumo sacerdote, me lo merezco, ¿no? Y le pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y con esta fórmula, ¿verdad?, de declaración, entonces Jesús contesta. Qué curioso. Ahora sí Jesús contesta. Cuando todos habían dicho mentiras, Jesús no contestó. Pero como esa pregunta tiene verdad, está preguntando algo real. ¿Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios? Él le contesta: sí. Ahí sí habla Jesús. Jesús solamente habla cuando hay verdades. Pero conste que la verdad que está diciendo es la verdad no absoluta. Es la verdad ¿de quién? Del sumo sacerdote. Porque Jesús le dice: sí, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. O sea, eres tú el que lo dices. No fui yo el que lo dije. Esto que dice sí es cierto, pero es cierto no porque yo lo dije. Tú lo dijiste. Tú eres el responsable de esas palabras. O sea, aunque Jesús le contesta afirmativamente, Jesús no dice: sí, yo soy el Mesías, érale. No. Tú lo has dicho, es decir, te estoy diciendo que sí porque tu pregunta es veraz, pero es lo que tú dijiste, no lo que yo dije. Y entonces ya le complementa a Jesús, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, ¿verdad? Y te declaro que a partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo, ¿no? Ahí está Jesús de inmediato, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Jesús no jura nada. Tú lo dijiste: sí, soy yo, el Mesías. Y verás al Hijo de Dios, dice, sentado a la diestra del poder. Está citando ¿qué cosa? El Salmo 110, 1. Está citando el Salmo 110 del rey, ¿no? Cuando dice el Salmo 110: oráculo de Dios a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Esto es muy importante porque entonces Jesús está reconociendo que es el Mesías, sí, pero está diciendo, y lo verás sentado a la derecha del poder. ¿Qué significa? Está citando el Salmo: verás a tus enemigos a tus pies. En el fondo le está diciendo: no importa lo que pase, al final el que triunfa soy yo, porque si yo estoy sentado a la derecha del Padre, veré a mis enemigos en el estrado de mis pies. No me importa lo que pase. Al final la última palabra no la tienes tú, la última palabra la tiene Dios. La última palabra no la tienen los poderosos de este mundo. La última palabra no la tiene la corrupción de este mundo. La última palabra la tiene Dios. Y los enemigos estarán al estrado de los pies.
Y el enemigo que es la corrupción, y el enemigo que son los intereses, y el enemigo que es la injusticia, estarán al estrado de los pies. O sea, no me importa lo que pase. Al final ganará Dios. Al final ganará Dios. Y entonces, ¿verdad? Dice, y verás al Hijo del Hombre venir entre las nubes del cielo. Y está citando ahí a otro pasaje, ¿no? Que es el libro del profeta Daniel 7:13. Si ustedes leen el profeta Daniel, dice que hay un montón de bestias en el capítulo 7, léanlo de tarea, ¿verdad? Léanlo todo el capítulo 7, ¿verdad? Aparecen 4 bestias que representan los imperios que han destruido Israel, ¿no? Y al final dice que viene el Hijo del Hombre, viene un anciano, ¿verdad? Va a abrirse el juicio y viene el Hijo del Hombre sobre las nubes. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Uno dirá, es Jesús, bueno, es Jesús, pero el Hijo del Hombre en el profeta Daniel, bueno, nacía Jesús. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre representa al pueblo de Israel humano, el pueblo que es humano, delante de los imperios que son bestias, los romanos, los egipcios, ¿verdad? Los babilónicos, los persas, delante de esos imperios bestiales, el pueblo de Israel no es una bestia, el pueblo de Israel es humano. El Hijo del Hombre representa al pueblo de Israel. Quiere decir que al final de los tiempos, ¿quién triunfa? Al final de los tiempos no triunfan las bestias. Al final de los tiempos el que triunfa es lo humano. Y lo humano está con Dios. Lo que triunfa al final no es la acusación de los sumos sacerdotes, porque esas acusaciones son mentiras, esas acusaciones son corruptas, esas acusaciones son políticas, esas acusaciones son bestiales. Y el que va a triunfar al final es Jesús. El que va a triunfar al final es Jesús. Lo humano. Lo que triunfa al final no es la mentira, parece, pero no, al final de los tiempos lo que triunfa es la verdad. Al final de los tiempos lo que triunfa no es el egoísmo, sino la solidaridad. Lo que triunfa al final de los tiempos no es el rencor o el odio, sino lo que triunfa al final de los tiempos es el amor. Cuando dice, bien, vendrá el Hijo del Hombre sobre las nubes, ¿qué está diciendo? Lo que va a triunfar al final es la humanidad. Me puedes condenar a muerte, pero al final lo que triunfa es el amor, y por supuesto va a resucitar, ¿no? Entonces lo que triunfa al final es el amor. Por lo tanto, Jesús está anticipando qué es la pasión. O sea, está a punto de morir, y uno dirá, pobre Jesús, ay, pobre hombre inocente, ¿no? Se están aprovechando, están agandallándose. Dice Jesús, no, la última palabra la tiene Dios. Verás a tus enemigos al estrado de tus pies. Verás al Hijo del Hombre, las bestias destruidas, y el Hijo del Hombre, lo humano, sobresale. Contemplar la pasión de Cristo es contemplar entonces el triunfo del humano, el triunfo del amor, el triunfo de la misericordia. Ese es el triunfo final, no hay otro camino. Y eso es lo que Jesús está anunciando. Fíjense que antes de que Él vaya a la cruz, ya le está diciendo a los mismos sacerdotes y a nosotros, lo que viene a continuación es el triunfo de lo más humano que existe y la destrucción de lo más bestial. Lo que viene a continuación es el triunfo de Dios, y sus enemigos, sobre todo la muerte, será puesta al estrado de los pies. Y entonces sí, el sumo sacerdote se enoja, ¿verdad? Se rasga las vestiduras y dice, esto es una blasfemia. Pero bueno, ya aquí le vamos a dejar, y la otra semana, ¿verdad?, continuamos para ver qué pasa con las vestiduras del pobre sumo sacerdote que se rompieron, ¿no? Entonces nos vamos a dejarla aquí por el día de hoy. Vamos a hacer yo les pido que esta semana hagan su oración, ¿verdad? Hagan su oración y meditemos sobre esto que hemos escuchado hoy. Por un lado, el signo de Judas, el beso, ¿no? Meditemos, hagamos nuestra oración y pensemos cuántas veces, así como Judas se aprovechó de este signo de amor y lo usó para romperlo. ¿Cuántas veces yo me he aprovechado de alguien que me ama y me aproveché de él? Usé mi amor para sacarle provecho. Primero. Segundo, ¿cuántas veces no he dado testimonio actual? Jesús les echa en cara, a ver, ¿por qué no me apresaron cuando estaba en el templo? ¿Cuántas veces también nosotros queremos hacer algo, pero lo hacemos escondidas porque sabemos que está mal? No lo hacemos a la luz pública porque sabemos que eso nos van a ver feo. ¿Cuántas veces hacemos cosas escondidas? No me refiero en la noche, como Jesús, no. A veces hacemos cosas escondidas o decimos cosas a escondidas para que los demás no escuchen porque nos van a ver mal, porque sabemos que está mal. ¿Cuántas veces nos ha faltado ese testimonio? Y en tercer lugar, tendremos que meditar, ¿verdad?, con lo que veíamos ahorita de esto del templo. ¿Cuál es el templo que yo me he construido? ¿Cuál es ese templo? ¿Cuál es ese confort que yo ya creo que ya estoy hecho y bien hecho, ya Dios no me va a pedir nada? Y cuando Dios me pide algo, prefiero mejor sacarlo, condenarlo y decir, no, esto no me conviene.
¿Cuál es el templo que a veces yo me he construido? Que puede estar muy bien construido, ¿no? Con mucha bondad, con muy buena gente, muy piadoso, pero a lo mejor Dios quiere algo más de mí. ¿Será que Dios quiere algo más de mí y yo me quiero quedar en mi templo y no dejo entrar la voluntad de Dios? Jesús fue condenado porque destruyó una estructura. ¿Cuál es la estructura que yo tengo y no quiero que Dios destruya? ¿Cuál es esa estructura? ¿Cuál es esa estructura que yo no quiero que el Señor toque? Bueno, pues yo los invito entonces a hacer esta oración durante estos días, estos puntos, para reflexionar. Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en este día, en esta noche. Te pedimos que nos ayudes para que sepamos reconocer que tú eres el Mesías, que tú eres el que vienes a destruir nuestras falsas seguridades, que tú eres el que vienes a animarnos para transformar nuestras vidas, pero que tú vienes para destruir a los enemigos, a nuestro pecado, a las bestias que a veces nos amenazan con destruirnos. Ayúdanos a dar testimonio de tu amor para seguir siempre adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como les decía la semana pasada, les recuerdo que tenemos nuestro retiro de Cuaresma el sábado 13, ¿verdad? Ya es el próximo sábado, ¿verdad? La otra semana tenemos nuestra charla, como siempre, el viernes, y al día siguiente, sábado 13, tendremos el retiro de la Cuaresma, ¿verdad? Por la mañana, a las 10 de la mañana. Entonces, yo los invito, ¿verdad? Para que participen. Y si alguien quiere el material, ¿verdad? Aquí en la página de Facebook hay un correo, puede pedir usted su material, ¿verdad? Dice, quiero que me lo envíen por correo, se lo envían. O si quiere venir a recogerlo aquí a la oficina el próximo viernes, no vengan antes porque antes no va a estar, ¿eh? El próximo viernes, dentro de 8 días, puede venir a recogerlo, pero tiene que mandar su correo entre hoy y hasta el martes. Ya el martes se ve lo del material para que se imprima y lo puedan traer, ¿verdad? En el paquete para que lo puedan repartir. Si lo mandan el mismo viernes, es que vengo por el material, no va a haber material, pues ¿cómo lo van a hacer? Pues si ya pasó, entonces hasta el martes. O se lo pueden enviar al correo, como usted quiere, usted ya lo imprime y lo corta y todo, como le hicimos la vez pasada. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Pues que tengan todos ustedes una buena noche, que descansen.